¿Ya me escuchan ahí o no? Sí, doctor. Sí. ¿Están todos? ¿Partimos? ¿Esperamos un poco? Esperamos un poco. ¿Ustedes me dicen cuándo? Doctor, yo creo que partamos nomás. Ya, démosle. Ya, entonces me van contando si es que se escucha mal o hay algún problema de audio. Ya, entonces vamos a conversar ahora un poco. Este seminario es un seminario que antiguamente estaba dividido en dos partes, que era prolapso genital e incontinencia de orina, y por un tema de reducción del número de prolapsos hace un par de años se fusionó en uno solo que vamos a hacer ahora, que es prolapso de incontinencia de orina. Vamos a partir primero por prolapso genital, vamos a hablar algunas cosas con respecto a la anatomía para poder entender por qué se producen los principales defectos, y después vamos a ver algunos ejercicios, y en incontinencia de orina vamos a hacer más o menos lo mismo. Entonces, estas primeras láminas es un poco para ver cómo está conformada la anatomía de la pelvis y los distintos órganos dentro de ella, ¿ya? Los órganos pelvianos están situados en tres ejes dentro de la pelvis ósea. Un eje anterior, que es vejiga-uretra, un eje medio, que es útero-vagina, y un eje posterior, que es recto o colon recto-ano, ¿ya? Estos órganos en la pelvis no están sueltos ni volando, sino que están relacionados entre sí, y por la pelvis ósea, por abajo, a través del músculo elevador del ano, y lo más novedoso es que entre ellos yace la pelvis ósea con la fascia endopélvica. La fascia endopélvica, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de tejido conectivo que va recibiendo distintos nombres según donde se ubique y que es responsable de la sujeción de ciertas partes del órgano pelviano. Delancey describió esto en el año 84, en que logró subdividir tres niveles dentro de la fascia endopélvica que describían tres niveles de sujeción de órganos pelvianos y por lo tanto permitían explicar tres defectos distintos o tres niveles distintos de defecto. Esta es la gracia, un poco poder sistematizar esto. Si nosotros podemos conocer el defecto anatómico, vamos a saber el defecto o la presentación clínica, y por lo tanto vamos a saber qué reparar y cómo repararlo quirúrgicamente. Y esto en prolapso es como bien clarito, qué se altera, qué se produce, qué se repara. Entonces ahí tenemos marcado primero el nivel 1 de Delancey, este fascículo que está en esta parte de acá, que involucra a dos partes. Son el parametrio, en la parte posterior el ligamento uterosacro, que va del útero o del cuello del útero, que es lo que ustedes ven acá, al sacro, y hacia lateral el ligamento cardinal, que va del útero, del cuello, la parte más alta de la vagina, hacia el sacro y hacia la línea nominal. Este es el nivel 1 de Delancey. Estamos acá en un corte más bajo, donde eliminamos el nivel 1 de Delancey y vamos a ver el nivel 2. El nivel 2, a diferencia del nivel 1, se subdivide en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, que está marcada acá en verde, es tejido conectivo que va entre un arco tendíneo y la fascia endopélvica. El arco tendíneo y la fascia endopélvico es un engrosamiento de fascia que va desde la espina isquiática o ciática hasta el pubis, de posterior hacia anterior y de lateral a medial. Por lo tanto, forman una especie de triángulo. Lo mismo a cada lado. Uniendo ambos arcos tendíneos de la fascia endopélvica, aparece esta fascia,
que lo que hace es sujetar la vejiga para evitar que ésta prolapse a través de la pared vaginal anterior. Esta fascia recibe el nombre de fascia pubo-cervical, porque va del pubis por anterior hasta el cervix o el cuello del útero por posterior, fascia pubo-cervical. Si uno fuese más estricto, debería decir fascia pubo-bésico-vagino-cervical. Hay algunos que hablan de fascia bésico-vaginal, pero el nombre así oficial es fascia pubo-cervical. Entonces, el nivel 2 de Delancey, hacia anterior, es la fascia pubo-cervical, que está encargada de sostener la vejiga para evitar que ésta prolapse a través de la pared vaginal anterior. Y en el mismo nivel 2, hacia posterior, está representado por esa fascia que está en color verde, que es la fascia recto-vaginal. Recto acá por posterior, vagina por anterior. Entonces esta fascia lo que hace, al igual que la fascia pubo-cervical, evitaba que la vejiga se prolapsara hacia la pared vaginal anterior, la fascia recto-vaginal lo que hace es evitar que el recto prolapse hacia la pared vaginal posterior. Entonces nivel de Delancey 2, hacia anterior fascia pubo-cervical, hacia posterior fascia recto-vaginal. Nosotros podemos tener aquí, o vemos un cuadro resumen de los de los dos niveles que hablamos recientemente, y vamos a discutir algo con respecto al nivel 3, que es un nivel un poco más difícil de, es un nivel un poquito más difícil de evaluar anatómicamente. Pero tiene que ver un poco con los defectos anatómicos que se producen y con los cuadros clínicos que ahí aparecen posteriormente. Entonces, este cuadro que tiene 4 columnas, donde nos dice en la primera columna el nivel que está alterado, en la segunda columna la estructura que está dañada, en la tercera columna la función que cumple y qué pasa cuando se produce un daño. Uno podría agregar después una quinta columna que es cómo lo reparo quirúrgicamente. Entonces, el nivel 1 de Delancey, que es la suspensión útero-vaginal, o sea, la parte más baja del cuello del útero y la parte más alta o el tercio superior de la vagina o de la cúpula vaginal. La estructura que lo conforma es el parametrio, que hacia anterior es el ligamento cardinal y hacia posterior el ligamento uterosacro. Ellos son los encargados de unir la cúpula vaginal, la parte más alta de la vagina, hacia la pelvis ósea. Y cuando se produce un daño a este nivel, se prolapsa el segmento apical, que puede ser el útero, que caiga si es que hay útero, y si es que no hay útero, en la misma vagina que se invierte, así como un calcetín, y sobresale ese introito. El nivel 2 de Delancey, es, como ya vimos, tiene una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior está dado por la fascia pubo-cervical, que permite el soporte de la vejiga, evitando que ésta prolapse hacia la pared vaginal anterior. Si está dañado, se produce un prolapso del compartimento anterior, antiguamente llamado cistocele. Y en la parte posterior, tenemos la primera parte que está dado por la fascia recto-vaginal, y una última parte que son los últimos 2 o 3 centímetros de vagina, en donde ya no está la fascia, sino que está el tabique recto-vaginal, que es un engrosamiento más grueso, no una fascia. Cuando se daña esta fascia, o el tabique si es más hacia abajo, permite el prolapso del recto por la pared posterior, que eso se llama un prolapso del compartimento posterior, antiguamente llamado rectocele. Y el nivel 3 es un nivel más bajo, el tercio inferior de la vagina, que es un nivel de fusión. Hacia anterior está dado por la unión, el famoso triángulo del diafragma urogenital, ¿no es cierto?, con la unión a la membrana perineal, y en la parte posterior, la última parte del cuerpo perineal. Entonces, si tenemos un defecto hacia el nivel anterior, se nos produce un cistocele bajo, o sea, un uretrocele, que involucra solamente la uretra, y hacia posterior, un rectocele bajo y un cuerpo perineal deficiente. ¿Ya? Entonces, este cuadril lo tenemos que tener súper claro para el tema de prolapso. Nosotros sabemos que el defecto está al nivel 1, hay un daño del ligamento uterosacro cardinal, por lo tanto vamos a tener un prolapso de cúpula vaginal o un prolapso de cuello uterino o del útero, que es el histerocele. Si el prolapso se produce a nivel 2, hacia anterior, fascia pubo-cervical, prolapso del compartimento anterior o cistocele, y hacia posterior, defecto de la fascia recto-vaginal, prolapso del segmento posterior, rectocele. Y en el tercio inferior, diafragma urogenital hacia adelante, uretrocele, cuerpo perineal hacia atrás, cuerpo perineal deficiente, rectocele abajo. Pero no nos olvidemos que también existe el músculo elevador del ano. ¿Ah? Estos trabajos que son previos, o sea, que son posteriores a los años 80,
le comenzaron a dar mucho más importancia a la fascia, le comenzaron a dar mucho más importancia a la fascia endopélvica en general, porque permitía explicar defectos aislados, ¿ya? Versus el músculo elevador del ano, que solamente permitía explicar defectos generalizados. El músculo elevador del ano tiene como función, con sus 3 fascículos más típicos, que es el pubo coccigio, el saco coccigio y el hilo coccigio, llevar los órganos pelvianos hacia el pubis, hacia adelante, y contraerlo, por lo tanto disminuir el hiato urogenital. Nosotros necesitamos un músculo elevador del ano inervado satisfactoriamente para evitar que se produzca un colapso de los órganos pelvianos. Entonces, músculo elevador del ano de buenas características, fascia endopélvica indemne, no vamos a tener prolapso. Fascia endopélvica dañada, músculo elevador del ano lesionado, prolapso. Generalmente los factores de riesgo que ustedes ya conocen, que son la edad, los partos, etcétera, que dañan o que producen el prolapso son similares tanto para el daño en el elevador del ano como para el daño en la fascia endopélvica. Entonces, dicho esto de anatomía, para que conozcamos un poco por qué se producen los defectos, vamos ahora a la segunda, al segundo objetivo del seminario, que es poder manejarse con el sistema de cuantificación del prolapso, que es el POC-Q, que es generalmente lo que más te cuesta cuando uno lo ve, o lo que más asusta. El POC-Q es un sistema de cuantificación de prolapso que tiene por objetivo darle un valor cuantitativo a los distintos tipos o grados de prolapso, versus el sistema antiguo que es el Baden-Walker, que lo conversamos el año pasado en el curso de quinto, que da una evaluación muy subjetiva del prolapso, que es bien sencilla, es fácil de entender, es fácil de explicar, pero no es reproducible, porque los estadios son muy amplios, por lo tanto no permite el seguimiento de las pacientes, ni ponernos de acuerdo entre nosotros cuando hablamos de eso. Entonces, el año 92, en la American Journal se publicó la primera medición que tenía por objetivo, en el fondo, darle un valor objetivo al prolapso. Y así esta tabla que se ve como bien macabra, lo que hace es asignar puntos, que son 9 en total, que se comparan después en una grilla, que es una tabla de resultados, y se determina qué estadio hay de cada compartimento prolapso. Puede ser que los compartimentos son 3, el anterior, que es vejiga-uretra, el apical, que es útero cúpula vaginal, y el posterior, que es recto, ¿no es cierto?, y intestino hacia arriba. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Vamos a partir por acá. Entonces, primera descripción son los puntos externos. El primer punto que imagínense que esto nosotros lo medimos con la paciente en posición ginecológica, tomamos una espátula, que son los palitos de madera, no sé si los conocen, de los Papa Nicolau, que no es más que un palo de madera, no tiene ninguna gracia, y lo gradúo del 1 hasta el 10 o hasta el 12. Y esto me va a permitir ir tomando las distintas medidas. Entonces pongo a la paciente en posición ginecológica, gradúo el palito, lo primero que mido son las medidas externas. Primera medida, hiato genital, o GH. Esa medida va de la uretra a la horquilla vulvar. Segunda medida, la paciente en la misma posición, cuerpo perineal. Esa medida va de la horquilla vulvar al centro del ano. Y todo esto lo voy anotando. GH tanto, 3 centímetros, cuerpo perineal, no tengo idea, 4 centímetros. Y después voy a la medida interna. Todas estas son en reposo, las que hemos conversado, medidas en reposo. Después voy a medir el largo total vaginal. El largo total vaginal, yo lo mido haciendo un tacto vaginal, toco el cuello del útero, y sobre esa base desplazo mi espátula de madera hasta el punto D, o sea, hasta el fondo saco de Douglas. Dejo el palito puesto ahí y veo hasta dónde marcan el introito. Por ejemplo, no sé, 8 centímetros. Marco largo total vaginal 8 centímetros. ¿Todos entienden cómo medir estas 3 medidas? El que no, que me diga para poder explicarlo de nuevo, o que pregunte qué. El cuerpo perineal, doctor, yo no entendí cómo se medía. El cuerpo perineal, esas 2 medidas se miden de anterior a posterior. El hiato genital va de la uretra a la horquilla vulvar,
y el cuerpo perineal va de la horquilla vulvar al centro del ano, con una espátula de madera, que es la espátula de madera, imagínate que es como una regla. Entonces lo que hago, lo que hace ahí se mide y se anota. Ah, ya. ¿Ya? Ujú. Y el largo total, me interesa sobre todo los puntos externos, no tienen mucho sentido. Están en el POQ y uno los anota, tienen que ver más con cosas más específicas, de dejar el hiato genital un poco más cerrado para evitar recidivia, pero son cosas más específicas. Entonces me interesa sobre todo el largo total vaginal. ¿Todos entendieron cómo medir el largo total vaginal? Ya, perfecto, porque todas las otras medidas van en torno a eso. Entonces el largo total vaginal va desde el punto D hasta el hiato genital, es en reposo. Yo introduzco el palito que ya lo tengo previamente marcado, con el tacto identifico el punto D, hago seguir el palo hasta ahí y veo cuánto me da el largo. Por ejemplo, 8 centímetros. Entonces, medido el largo total vaginal, me voy a medir las otras medidas, apicales. Entonces vamos al punto D. El punto D es el punto, perdón, el punto D, ahí sí. El punto D es lo mismo que el largo total vaginal, pero haciendo pujar a la paciente. Entonces, yo tengo a la paciente en reposo, medí el largo total vaginal, dejé la espátula de madera puesta adentro, me marcó, por ejemplo, hasta 8, y hago pujar a la paciente. Al hacerla pujar, si el punto D está defectuoso, ese punto me va a empujar el palito de madera hacia afuera. Si yo, por ejemplo, tenía el largo total vaginal en 8, y hago pujar a la paciente y el palo se me desplaza 2 centímetros, me quedan 6. Por lo tanto, el punto D es menos 6. Todo lo que esté del hiato genital hacia adentro va en negativo y todo lo que esté del hiato genital hacia afuera está en positivo. ¿Se entiende cómo medir el punto D o no? Sí. ¿Sí? ¿Todo está claro? Punto D. Uy. Los que están despiertos, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, medido el punto D, y ahora me voy a medir el punto C. ¿Cómo mido el punto C? Nuevamente, tacto a la paciente, identifico el labio anterior del cuello, apoyo la espátula de madera en el punto C. Si yo no hago pujar a la paciente, y poniendo el mismo ejemplo anterior, tengo un largo total vaginal de 8, ese punto C, por definición, puede estar corrido en 2 centímetros, que es la parte del cuello que está por afuera de la vagina. O sea, en reposo, ese punto C debería estar en menos 6, porque está 2 centímetros corrido. Lo pongo ahí y hago pujar a la paciente. Al hacerla pujar, si es que el cuello útero o los medios de sostén que tienen el cuello útero, ligamento uterosacro, ligamento cardinal, están defectuosos, ese punto se va a bajar y se va a desplazar. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, yo tenía un largo total vaginal de 8, pongo la espátula de madera ahí, hago pujar a la paciente y ese punto C se va a ir desplazando. Menos 6, menos 5, menos 4, según cuán desplazado esté. Recuerden que todo lo que está de la horquilla vulvar o del hiato genital hacia arriba se mide en puntos negativos y todo lo que está de la horquilla del hiato genital hacia abajo se mide en puntos positivos. Entonces este punto C puede ir de menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, si llega el hiato, más 1, más 2, más 3, si está por fuera del hiato genital. ¿Ya? Entonces, todos los puntos, excepto el largo total vaginal y los externos, se miden al pujo. El único que se mide en reposo es el largo total vaginal, el hiato genital y el cuerpo perineal. Todos los otros son en pujo. Entonces ya tuvimos cómo medir el punto D, que es lo mismo que el largo total vaginal, pero al pujo. Ahora mismo el punto C, que la única diferencia es que tenemos que reposicionar la espátula de madera en el labio anterior del cuello. ¿Todos entienden cómo medir el punto C? Sí. Ya. Muy bien. A ver, revisemos aquí el chat. Ya sí, me encanta todo. Ya, el punto C, entonces, acuérdense que negativo el hiato hacia adentro, positivo el hiato hacia afuera. Ahora vamos a ir a medir los puntos anteriores. En el compartimento anterior tenemos dos puntos, el punto AA y el punto BA. La chica es de anterior. El punto AA es un punto fijo que está a 3 centímetros de la uretra por la pared vaginal anterior a 3 centímetros. Imagínense que yo tengo a la paciente en posición ginecológica, identifico la uretra, con mi espátula de madera mido 3 centímetros hacia abajo, identifico ese punto imaginario y veo cómo ese punto se desplaza con respecto al hiato genital. Entonces el punto AA,
que en reposo y sin prolapso está a menos 3 centímetros de la uretra, o sea, de 3 centímetros de hiato genital hacia adentro, cuando yo hago pujar a la paciente, dependiendo del efecto que ella tenga, ese punto puede ir variando de menos 3 a menos 2, menos 1, 0, si ya justo está el hiato, más 1, más 2, más 3. Ese es el punto AA. Entonces, punto AA es un punto fijo que está a 3 centímetros, punto fijo en reposo, a 3 centímetros del meato uretral, y cuando yo hago pujar a la paciente, ese punto puede desplazarse desde menos 3, si no tenemos nada de prolapso, o hasta más 3 si que está vertida la pared vaginal. ¿Todos entienden cómo medir el AA? O el que no lo entienda, si me lo dice, y yo lo explico de nuevo. Porque estos de compartimento anterior son un poco más complicados. Doctor, entiendo Sí. cómo lo mide, pero, o sea, cómo lo encuentra al principio. Al principio, perdón. Al principio, yo con la paciente en reposo, veo la uretra y tomo 3 centímetros de la uretra hacia adentro, o hacia abajo, por así decirlo. Porque si la paciente Ya. entero, y lo marco ahí, con la punta de la espátula lo dejo marcado, lo veo, obviamente no lo puedo marcar, pero lo veo, y veo qué pasa con ese punto cuando yo hago pujar a la paciente. Ya, pero yo decido los 3 centímetros, no es que tenga que buscar la No, línea. tú los marcáis. Ya, Tú eso. marcas los 3 centímetros. ¿Ya? Gracias. Entonces ese punto solamente puede ir de menos 3 a más 3, no tiene otra opción, porque está fijado en 3 centímetros. El punto BA, que también es de la pared anterior, es cualquier punto que está en reposo por sobre el punto AA, o sea, más de 3 centímetros de la uretra, pero cuando yo hago pujar a la paciente, el punto sobrepasa o iguala al punto AA. Esto es un poco más difícil de entender. Imagínense que yo veo a la paciente, identifiqué el punto AA, vi que salió, no sé, 2 o 3 centímetros, la hago pujar, pero veo que más allá de eso, la vagina también se viene y sale hacia afuera, como que se vierte completamente. Ese punto que se vistió más allá del punto AA es el punto BA. En el fondo es el punto de la pared vaginal anterior que más sobresale. En la paciente que no tiene nada de prolapso, el punto AA y el punto BA es el mismo, menos 3 centímetros. En la paciente con prolapso va a depender, si tiene un defecto de la primera parte, de la parte más distal de la vagina, puede tener un defecto aislado de AA y menor de BA. Pero hay pacientes que tienen el primer tercio sin ningún defecto y el defecto de la pared vaginal se descuelga de atrás y sobresale. Eso lo vamos a ver en algún ejercicio, ese es el punto BA. Entonces el punto BA es un punto que está en menos 3 en ausencia de prolapso y que prolapsa más allá del punto AA al pujo. ¿Se entiende cómo medir el punto BA? No me quedó muy claro. Ya, perfecto. Entonces, el punto BA, como aquí aparece en el dibujo, es un punto que en reposo está por sobre el punto AA. Puede ser cualquiera de estos puntos, porque en realidad no tenemos que identificarlo. Solamente, a diferencia del punto AA, que nosotros tenemos que identificar en reposo para ver después cómo se mueve, el punto BA no hay que identificarlo, solamente hay que hacer pujar a la paciente. Hacerla pujar con todo, y el punto que más sobresalga de la pared vaginal anterior es el punto BA, en términos simples. No depende del punto AA, que es un punto fijo de 3 centímetros que nosotros veíamos como bajaba con respecto al hiato. Aquí es cualquier punto que está por arriba del AA en reposo, pero al pujo sobresale igual o más que el punto AA. Ese es como el concepto. Vamos a verlo con unos ejemplos un poquito más adelante. Entonces vamos a los posteriores. Los puntos posteriores es lo mismo que los puntos anteriores, en la misma filosofía. Tenemos dos también, el punto AP y el punto BP. El punto AP es un punto fijo nuevamente en reposo que está a 3 centímetros del hiato genital y que al hacer pujar a la paciente puede moverse con respecto al hiato desde menos 3 hasta más 3. Y el punto BP es cualquier punto que en reposo está por sobre el punto AP, pero hacer pujar a la paciente sobresale igual o más que el punto AP. Entonces, misma filosofía de los puntos anteriores que los posteriores. 3 centímetros con respecto al hiato genital, menos 3 hasta más 3,
y BA o BP, el que más sobresale en cada uno de sus compartimentos. Entonces, una vez que tenemos todos los puntos medidos, nosotros los tenemos que ser capaces de anotarlos en una grilla, que es la grilla del POQ, que es una tablita de 3×3. Y una vez que los tenemos anotados, vamos a ir a mirar la tabla, vamos a ir a mirar esta tabla. En cada uno de los compartimentos, yo tengo que ir a ver, en cada uno de los compartimentos tengo que ir a ver cuál es el punto que más sobresale. Entonces, en el compartimento anterior, tengo que ir a fijarme en el punto AA o el punto BA. En el compartimento apical, tengo que ir a fijarme en el punto C o D. Y en el compartimento posterior, tengo que ir a fijarme en el punto AP o BP. Entonces, tengo que darle a cada compartimento un estadio según esta tabla. El estadio 0 es que no hay prolapso, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un punto C que tiene una diferencia de no más de 2 centímetros con respecto al largo total vaginal. Tenemos un punto AA -3, BA -3, AP -3, PP -3. Eso es 0. El estadio 1 es que el punto que más prolapsa en cada uno de los compartimentos llega o está por sobre 1 centímetro del hiato genital. En otras palabras, todo lo que esté de -1 hacia arriba, -1, -2, -3, es prolapso estadio 1. El estadio 2 es que el punto que más prolapsa está entre -1 y +1. O sea, abarca 2 centímetros de largo de prolapso desde el -1, o sea, sobre 1 centímetro del hiato genital, hasta el +1, más por sobre 1 centímetro del hiato genital. El estadio 3 es cualquier punto que sobrepase más allá de 1 centímetro del hiato genital, o sea, de +1 hacia adelante. Eso es estadio 3. Y el estadio 4 es el que el compartimento afectado esté por sobre 1 centímetro del hiato genital, o sea, como el estadio 3, pero prolapsado de tal forma que tenga una diferencia con respecto al largo total vaginal de menos de 2. Por ejemplo, si tengo un largo total vaginal de 8, tengo un punto C en +2, eso es estadio 3. Pero si llego hasta un punto C en +6 con respecto a 8 tiene una diferencia de 2 centímetros o menos, por tanto es un estadio 4. ¿Entienden todos esta tabla? Y si hay alguien que no la entienda, que me diga qué parte no entiende. O puede ser que sea tan complicada que no entiendan nada. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí la foto no se preocupen de la foto, sino que me interesa que vean la grilla del PopQ. Esta tablita de 3×3 es como nosotros marcamos el PopQ cuando lo describimos, ¿ya? Entonces, el compartimento anterior en estos 2 puntos, el compartimento posterior en el punto AP y BP, el compartimento apical en el punto C. Cuando tenemos una raya en el punto D, quiere decir que la paciente es histerectomizada, por lo tanto el punto C es la cúpula vaginal, no el cuello del útero. Entonces, lo primero que yo hago cuando veo el PopQ, me voy al largo total vaginal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un largo total vaginal de 6. Una vez que veo el largo total vaginal, voy analizando compartimento por compartimento para ver si está alterado o no. Entonces me voy al compartimento apical. En el compartimento apical tiene un punto C en -2. Entonces, ese compartimento, voy a empezar a preguntar por personas, así que atención, attention. Javiera Segarra, ¿ese compartimento apical está bien o está alterado? Si tiene un largo total vaginal de 6 y un punto C en -2. Javiera Segarra. Apliquen abran el micrófono y me hablan. Doctor, es que la Javi tiene malo el micrófono y la cámara. Y no es broma. De verdad. Podrían comprarle una, pues es Es que pasó ayer esto. Está usando el de su hermana, pero su hermana también tiene clase online, así que no ha podido. Ya, lo mismo que pasó a mí, está bien.
Sí. Ya, entonces, Margot, dinos tú, ¿ese punto C está alterado o está normal? Seguro que conversamos nosotros delante. Em, Tiene un largo total vaginal de 6 y tiene un punto C en menos 2. ¿En cuánto debería estar el punto C óptimo? mm, Bueno, no estoy segura, doctor. Es que todavía estoy procesando, la verdad. Ya, Espérame. Constanza Muñoz. Sí. ¿Qué te parece ese punto C? Tiene un largo total vaginal de 6 y tiene punto C en menos 2. Menos 2 significa que está 2 centímetros por sobre el hiato genital. ¿Es un punto C normal o está alterado? ¿Está alterado? Ya, está alterado. ¿En cuánto debería estar el punto C normal? ¿O cuánto nosotros podríamos tolerar hasta normal? Em, no, no sé. Ya, ¿alguien quiere ayudarla, no? Debería estar en -4, ¿no? Son 2 Muy centímetros bien. menos. De menos 4 hacia arriba. O sea, podría estar menos 4, menos 5, menos 6 y eso considerarlo normal. ¿Ya? Entonces, Natalia, tú misma. Ese Ujú. compartimento apical, que es donde estamos viendo punto C, ¿en qué estadio estaría según la tabla que tenemos nosotros anteriormente? ¿Qué vimos? Tengo entendido que estaría en 4, si no me equivoco. Mira, está el hiato genital acá, Ujú. el punto C está metido 2 centímetros para adentro, no está salido hacia afuera. 2 Ah, centímetros, mm, vamos a la tabla. es que con el apical no me quedó tan claro cómo se ocupa para cómo clasificarlo. Y todos los compartimentos se ven iguales. Lo que Ujú. esté de menos 1 hacia arriba es estadio 1, de menos 1 a más 1, estadio 2, de más 1 hacia afuera, estadio 3, y el estadio 4 es un estadio 3 al chancho en el fondo, pero que tiene 2 centímetros de diferencia con el largo total vaginal, pero en positividad, no en negatividad. Por ejemplo, yo tengo un Ok. largo total vaginal Ah, C, ya, ya. el punto C más Entonces, 4, más 5, más 6 es 4. entonces Entonces, ¿qué sería estadio sería? 1, en este caso. Perfecto, muy bien. Tenemos un punto C en estadio 1. Excelente. Ujú. Entonces, vamos a corrernos para acá para el lado. La Constanza Vega, en qué puntos tú evalúas el compartimento anterior? Ya, ¿se escucha? Se escucha perfecto. ¿En qué punto evalúo ¿Cómo en qué punto? O sea, ¿Qué puntos del POQ vas a ver para ver dónde está el compartimento, en qué estadio está el compartimento anterior? el AA y BA. Perfecto. ¿Cuál de los dos está más prolapsado? Eh, ¿AA o BA? AA. AA está en más 3 y BA está en más 6. Ah, espere. Ya lo vi en la tablita. BA. BA, ¿no es cierto? Están más 6. Entonces lo que yo hago es ver en qué valor está y lo relaciono con el largo total vaginal. Yo tengo un largo total vaginal de 6, tiene un punto BA en más 6, o sea, tiene la pared vaginal anterior vertida completamente hacia afuera. ¿Qué estadio es eso del compartimento anterior? 4. Estadio 4, muy bien. Ya. Francisca Greco, Sí. entonces, ¿dónde vamos a mirar ahora el compartimento posterior? AP y BP. Perfecto. ¿Cuál es el más prolapsado de esos dos? AP, pero no sé si está prolapsado todavía o no. No, porque AP está normal, está en menos 3. Sí, por eso. Ya, pues entonces No está más estaría prolapsado. prolapsado. No, no está prolapsado, pero VP está en menos 2. Eso sí está prolapsado, porque lo normal debería Ah, ser que estuviera en menos 3. sí, no, lo vi al revés por alguna razón. Ah, perfecto. Ya, entonces Sí. VP está en menos 2. Por lo tanto, ¿qué estadio tenemos en el compartimento posterior? 1. 1. Muy bien.
Entonces, en resumen, con esta grilla de POQ, lo que nosotros primero tenemos que ver es si el prolapso genital es completo o incompleto, que no lo conversamos antes. Prolapso genital completo significa que el punto C está prolapsado, aunque sea 1 centímetro. O sea, hay compromiso del útero, por lo tanto, es un prolapso genital completo. Completo no significa que todas las paredes estén comprometidas o todos los compartimentos estén comprometidos. Significa que el compartimento apical tiene compromiso. Entonces, lo primero que tenemos que poner es prolapso genital completo. Después, slash abajo, compartimento apical, estadio 1. Compartimento anterior, estadio 4. Compartimento posterior, estadio 1. Así se escribe el diagnóstico del POQ. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la pared posterior. Maca Campos. Vamos a ver acá si meten la chida de la... Macarena Campos. Acá estoy. Ya, bien. Entonces... Uy, se me corrió esta. Estamos aquí en otro ejemplo. ¿Qué es lo primero que yo miro en el POQ? ¿Qué es lo primero que tengo que ir a mirar en la grilla del POQ? ¿Cuál es el punto? ¿En el compartimiento anterior? No, el largo total vaginal siempre, porque todas las referencias son con respecto al largo total vaginal. Ya, entonces tengo un largo total vaginal de 8, y ahí inmediatamente me voy al compartimento apical. Esta paciente no tiene punto B, por lo tanto nuevamente es una paciente histerectomizada, tiene solamente punto C. ¿Qué te parece con un largo total vaginal de 8, un punto C en menos 6? ¿Está alterado? ¿Hasta cuándo uno puede tolerar el punto C como normal? Hasta menos 4. 2 centímetros de diferencia con el largo total vaginal. Por lo tanto, que baje 2 centímetros, hasta menos 6, está justo en el límite. Por lo tanto, la paciente no tiene prolapso compartimento apical. ¿Ya? Entonces, si no tiene prolapso de compartimento apical, ¿qué tipo de prolapso es? ¿Completo o incompleto? Sería incompleto. Incompleto, excelente, muy bien. ¿Qué nos vamos a mirar ahora? ¿Qué compartimento? Ahora sí el posterior. Trato simple, mira, cada uno puede tener el orden que quiera. Pero yo creo que lo mejor es siempre ver largo total vaginal, compartimento apical, ahí me voy al anterior y después termino en el posterior, que es menos frecuente que está alterado. Entonces, ándate del compartimento anterior. ¿Dónde veis el compartimento anterior? En AA y BA. Perfecto, muy bien. ¿Está alterado o está normal? Menos... No, Los dos están en menos 3. igual estaría normal, ¿o no? Está normal, muy bien, excelente. No tiene prolapso el compartimento anterior. ¿A dónde nos vamos ahora? Ahora el posterior. Perfecto, por ¿dónde vemos el interrumpir. compartimento posterior? Doctor, disculpe por interrumpir, pero queda menos de un minuto. Hay que volver a hacer la sala. ¿Para qué no dejaste hacer la me? Ya, Perdone. no, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Tenéis que darnos un código nuevo? Sí, le mando de nuevo a la sala. Ya, bacán. Disculpe. Chao.